Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a explicar cómo aplicar un trozo de clip a una zona de arrastre de un generador. En este caso tenemos este generador que es de 10 segundos y queremos que desde el inicio del generador hasta el final del generador aparezca un trozo de este clip. Entonces, pulsamos la tecla B para sacar las tijeras y cortamos desde el inicio hasta el final. Una vez cortado, pulsamos la tecla A. Seleccionamos el trozo de clip que acabamos de cortar, pulsamos el botón derecho y seleccionamos nuevo clip compuesto. Podemos cambiar el nombre, pulsamos aceptar. Ahora pulsamos el botón derecho y seleccionamos mostrar en el explorador. Ya lo tenemos aquí, tenemos que seleccionar el generador, ir a mostrar inspector de generador y en la zona de arrastre 2, en este caso, arrastramos ese clip compuesto. Si queremos añadir el logo en la zona de arrastre 1, tenéis que llevarlo a Final Cut Pro. Yo ya tengo uno de muestra, así que lo busco, entro en los parámetros publicados, selecciono la zona de arrastre 1, pulso sobre el logo y luego aplicar clip. Y ya tenemos aquí el logo también añadido. También podemos cambiar el lenguaje a cualquiera de los que aparecen ahí, cambiar la apariencia al modo oscuro o modo claro. En el modo oscuro podemos activar o desactivar el modo ambiente, que es lo que se muestra alrededor del vídeo. En el modo claro estaría deshabilitada esa opción. También podemos cambiar el nombre del canal. Podemos cambiar el título e incluso cambiar cualquier parámetro de texto, tipo de fuente, color. También podemos activar o desactivar el check de verificación del canal y en caso de que lo dejemos activado lo podemos mover hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo del nombre del canal que hayamos puesto. Y por último le podemos aplicar, si queremos, un efecto de sonido para los clips del ratón. Y eso es todo. Cualquier duda podéis dejarlo en los comentarios. Nos vemos.